El incidente de ocupación de la sala de transmisión llegó a su conclusión. Con los tres grandes haciéndose cargo de las negociaciones, los detalles se volvieron en gran medida irrelevantes para él. Solo escuchó que el presidente Mayumi planeaba celebrar un debate con estos representantes de los estudiantes del segundo curso mañana para determinar su trato. Más allá de eso, un desarrollo realmente lo sorprendió. Tatsuya lo había invitado a cenar esa noche. ¿Había salido el sol por el oeste hoy? No podía estar seguro. Pero la dirección del sol poniente seguía siendo indudablemente hacia el oeste. Sin embargo, uno no debe visitar con las manos vacías cuando se le invita como invitado. Mairo pidió un pastel de chocolate en el café cerca de la estación que frecuentaba. Mientras llevaba el pastel de regreso, de repente notó que algo andaba mal. ¿Cuánto tiempo planeas seguirme? ¿Estás pensando en venir a casa conmigo? Girando la cabeza hacia el poste telefónico cercano, la voz de Mairo tenía un toque de burla. Ajaja, me atrapaste. Bajo su mirada, una figura emergió gradualmente de las sombras del poste telefónico. Una mujer. Aunque esta era una era conservadora, la mujer parada allí vestía un atuendo que era a la vez retro y provocativo. Llevaba un abrigo oscuro sobre los hombros, mientras que su figura curvilínea apenas estaba oculta por una fina blusa blanca. Dos botones en el pecho desabrochados como si estuvieran tensos, revelando destellos de su silueta. Debajo, llevaba una falda corta y ajustada, debajo de la cual sus muslos regordetes estaban bien envueltos en pantimedias transparentes. Parecía una oficinista que acababa de salir del trabajo. Maestro Ono Haruka. No esperaba que Yotsuba-kun me reconociera. La mujer, que tenía un rostro juvenil pero un busto amplio, se cepilló torpemente el cabello, como si buscara palabras. Ono Haruka, si recordaba correctamente, ella era la maestra de aula de la clase 1E. Ella no debería haber tenido ninguna razón para interactuar con él desde la clase A entonces. Ono-sensei, ¿qué pasa con seguirme tan tarde? Dado tu atuendo ardiente, ¿podría ser que estés planeando algo inapropiado con un estudiante? Mientras hablaba, Mairo retrocedió deliberadamente 2 pasos, fingiendo una expresión aterrorizada y desafiante para que coincidiera con sus palabras. No. Por favor, no me malinterpretes, Yotsuba-kun. Yo nunca pensaría tal cosa. El rostro de Haruka visiblemente nervioso, sus manos se agitaban frenéticamente como si realizara un baile cómico. Solo después de un momento, notando la mirada ligeramente divertida de Mairo, se detuvo. Con un suspiro de resentimiento, murmuró. Tal como dijo Mibu-san, Yotsuba-kun realmente disfruta burlarse de la gente. ¿Mibu-senpai? Así es. Haruka asintió. Vine a hablarte sobre Mibu-san, pero no pude encontrar una oportunidad en la escuela, así que Ono-sensei eligió ser un asqueroso y acechar a un estudiante en su lugar. Espera, no. No quise ser un acosador. Ella asintió antes de darse cuenta de que la habían engañado de nuevo. Ahora estaba segura. Este Yotsuba-kun realmente disfrutaba intimidando a la gente. Mairo se rió entre dientes con desdén antes de que su expresión volviera a la calma. Muy bien, basta de bromas. Tengo cosas que hacer pronto, así que ¿por qué no me dices de qué querías hablar? Al ver que la sonrisa de Mairo se desvanecía, Haruka también se recompuso, su mirada se detuvo en él. Yotsuba-kun, escuché que estás saliendo con Mibu-san desde el segundo año. ¿Es eso cierto? Suspiro. Mairo no pudo evitar suspirar. Aunque esta es la tercera vez que tengo que explicar esto hoy, es solo un rumor. Se sentía completamente agotado. Una vez en la clase A, luego fue objeto de burlas por parte de Watanabe Mari, y ahora es el turno de la maestra. La próxima vez, ¿sería el director quien le haría preguntas? ¿O esa anciana, Yotsuba Maya? Si es posible, realmente le gustaría arrastrar al bastardo que difunde estos rumores y golpearlos. Es así. Pero incluso si ustedes dos no están saliendo, todavía están bastante cerca, ¿verdad? De lo contrario, la conmoción de hoy no se habría calmado tan fácilmente, ¿correcto? Bueno, eso es correcto, su relación con Mibu-senpai era de hecho un poco más allá de los amigos, pero definitivamente no había alcanzado el nivel de los amantes. Entonces, hay algo que me gustaría pedirte. Haruka habló con aire de urgencia. ¿Qué era Blanche? ¿Y qué demonios era Egalité? Ono Haruka no le había explicado nada de eso, solo le dijo que Mibu Sayaka estaba preocupada por la brecha entre su reputación como atleta de kendo y su condición de estudiante del curso 2. Debido a eso, había sido engañada por una organización llamada Blanche y se unió a un grupo llamado Egalité.
Si era posible, se le pidió que persuadiera a Sayaka para que regresara antes de que fuera demasiado tarde y dejara de ir por el camino equivocado. Pero aún así, parecía haber encontrado la raíz de la confusión de Sayaka. Ahora, todo lo que necesitaba era descubrir qué era realmente Blanche. Con esa pregunta en mente, visitó la casa de los hermanos Shiba. Oye, Miyuki, mira lo que te traje. Tu pastel de chocolate favorito. Gracias, Mayron. Por favor, entra. Miyuki le quitó el pastel y le dio una calurosa bienvenida adentro. Cuando entró en la sala de estar, encontró a Tatsuya ya sentado en el sofá, como si lo hubiera estado esperando. En la pantalla grande frente a ellos, se mostraba algún tipo de datos. Blanche. Mairo lo pronunció e inmediatamente reconoció la palabra. Se volvió hacia Tatsuya con una expresión de perplejidad. ¿Qué diablos es esto de Blanche? ¿Puedes explicármelo? En realidad es por eso que te invité aquí. Tatsuya asintió y explicó brevemente qué era Blanche. En resumen, era una organización antimagia que predicaba sobre abolir las disparidades sociales causadas por la magia mientras se negaba a renunciar a los beneficios que la magia les traía. Pero eso fue solo la superficie. En realidad, eran un grupo de terroristas que se escondían detrás de la apariencia de un movimiento populista. Y Egalité era una de sus facciones más pequeñas. Entonces, Mibu-senpai se unió a una organización terrorista. La expresión de Mairo se volvió un poco sombría. Ya no se trataba solo de un pequeño conflicto estudiantil o una interrupción del orden. Esta fue una actividad criminal absoluta. ¿Eh? Mairo-ni, ¿es eso cierto? Miyuki, que acababa de traer pastel en rodajas y café caliente, tembló levemente antes de lanzar una mirada inquisitiva a Mairo. Después de todo, entre los presentes, él era el más cercano a Mibu-senpai. Si terminó siendo influenciado por esto, luego la tía, si el informante no estaba mintiendo, entonces sí, ese es el caso. Mairo no notó la expresión de Miyuki. Tomó el pastel y el café, le dio las gracias y luego continuó. Además, según la información que proporcionó Tatsuya, parece que bastantes personas en la escuela se han unido a Egalité. Sus métodos y los lemas de igualdad que coreaban eran sorprendentemente similares a los que se encuentran actualmente en el club de Kendo. Tatsuya también confirmó esto. Durante sus patrullas, había detectado rastros sospechosos de sus actividades. Bueno, no soy particularmente bueno para pensar las cosas o persuadir a otros. Tatsuya, ¿sabes dónde se reúnen? Todavía no. Tomará algún tiempo investigar. Ya veo, Mairo bajó ligeramente los párpados, reflexionó por un momento y luego sonrió amablemente. Entonces te lo dejo a ti. Puede ser un poco problemático, pero no quiero que la vida pacífica que finalmente he obtenido sea arruinada por estos bastardos. Y además, estos tipos han empañado un arte tan hermoso de la espada. Absolutamente imperdonable. Al día siguiente, Mairo salió de casa antes de lo habitual. Los hermanos Shiba habían ido a visitar a Kokonoe Yakumo para investigar al capitán del club de Kendo, una persona llamada Shikou, por lo que no fueron a la escuela juntos. Mairo quería llegar temprano para encontrar a ese maestro que tenía la costumbre de seguir a los estudiantes. Y tener una buena charla con ella sobre Blanche. Dado que podía mencionar ese nombre e incluso sabía sobre sus grupos y miembros afiliados, significaba que definitivamente sabía más que solo el nombre. Sin embargo, mientras pensaba en esto y caminaba tranquilamente por el corto camino hacia la puerta de la escuela, una voz de repente gritó desde atrás, Mairo-kun, en un tono que lo hizo sentir algo avergonzado. Entonces, una pequeña figura se acercó corriendo ligeramente. Con esa forma de dirigirse y una estatura tan pequeña, Mairo no necesitaba adivinar quién era. Mairo-kun, buenos días, Mayumi-senpai. Al ver a Mayumi, no sabía por qué, pero se le ocurrió un pensamiento. Parecía que frente a los demás, esta senpai podía mantener una apariencia digna y elegante, pero una vez fuera de la vista, revelaría su personalidad traviesa sin reservas. Por cierto, Mayumi-senpai, ¿siempre viene sola a la escuela? No tengo ningún arreglo especial para venir con amigos por la mañana. Mar y Azusa-chan vienen de direcciones completamente diferentes. Mayumi hinchó ligeramente las mejillas y se quejó. Si es posible, a este One-san le encantaría tener un compañero de camino a la escuela. Puedes decir eso, pero no me mires. Tampoco estoy en tu ruta, solo que esta parte cerca de la puerta de la escuela se superpone con la tuya, senpai. Mairo se quejó en silencio en su corazón, luego rápidamente cambió de tema.
Entonces, Senpai, ¿vienes a la escuela tan temprano debido a la sesión de debate en el auditorio después de la escuela hoy? Oh, Dios mío, Mairo-kun ya lo sabe. Mayumi parpadeó juguetonamente, su voz teñida de sorpresa. Por supuesto. Después de todo, tengo ojos y oídos en el consejo estudiantil, dijo Mairo medio en broma. Después de la conmoción de ayer, los tres grandes de la escuela habían discutido los problemas entre los estudiantes de primer y segundo curso con esta alianza de aspirantes durante algún tiempo. Pero lamentablemente, estas personas se dedicaban a expresar sus opiniones sin pensar en soluciones concretas, sino que exigían que el consejo estudiantil elaborara un plan. Por lo tanto, el consejo estudiantil propuso cambiar el enfoque, programando la discusión final y la resolución para hoy después de la escuela en el auditorio. Hablando de eso, pensé que los rechazarías con una postura mucho más agresiva. No esperaba un método tan suave. Mairo-kun realmente ve al consejo estudiantil, al comité disciplinario y a la alianza del club como tan irrazonables. Ante la pregunta de Mayumi-senpai, se limitó a sonreír sin responder. Aunque había vivido en el cuarto instituto de investigación durante 15 años y no estaba completamente familiarizado con el mundo exterior, todavía entendía algunas cosas. Por ejemplo, el estado de los 10 clanes maestros en la sociedad mágica de Japón. Se podría decir que fue un honor para los miembros de la alianza de aspirantes entablar un diálogo igualitario con personas como Mayumi-senpai. Por duro que pareciera, esa era la realidad. Ya fuera Saegusa Mayumi o Jumonji Katsuto, eran los herederos directos de dos grandes familias, futuros sucesores de los 10 clanes maestros. Sus palabras llevaban el peso de los 10 clanes maestros. Así que no importa cuán igualada pareciera la discusión, la presión era absoluta. Por cierto, Mayumi-senpai, ¿has decidido quién participará en el debate? En verdad, acababa de preguntar casualmente. Pero inesperadamente, al escuchar esto, Mayumi sonrió como diciendo, «Has dado en el clavo», luego señaló su propia mejilla. ¿Mayumi-senpai va a subir al escenario ella misma? El tono de Mairo era medio dudoso, y al recibir la confirmación, se quedó sin palabras. ¿Qué pasa con Jumonji-senpai y Watanabe-senpai? ¿No deberían estar involucrados en algo como esto también? Después de todo, solo puedes representar la postura del consejo estudiantil, ¿no? Ya me han confiado toda la autoridad. Mientras decía esto, juntó las manos detrás de la espalda e incluso le sonrió a Mairo. Jumonji-kun tiene otros asuntos que atender, y Mari no es adecuada para este tipo de debate. Además, el tiempo no es exactamente abundante. Con una sola persona, no hay riesgo de que se exploten desacuerdos menores, ni de que se vean arrastrados a discusiones emocionales. Aunque no lo dijo directamente, Mayumi-senpai parecía bastante segura de su propio razonamiento lógico. ¿Fue esto lo que se dice más palabrería, más errores? Pero a juzgar por el comportamiento de Mayumi-senpai, parecía genuinamente entusiasmada con el debate. Y de hecho, ese fue el caso. Mirando las flores de cerezo que se dispersaban de las ramas, Mayumi murmuró suavemente, como si suspirara de emoción. Si pueden presentar evidencia fáctica para convencerme, adoptarlo como una de las políticas operativas de la escuela no estaría fuera de discusión. Por supuesto, sería aún mejor si Mairo-kun pudiera echar una mano. Mayumi parecía tener grandes expectativas para él. Pero no es posible. ¿Ayuda? En absoluto. Primero, acababa de ofender a los estudiantes del primer curso, ahora se suponía que debía darse la vuelta y aplastar a los estudiantes del segundo curso. Después de ese debate, bien podría empacar sus maletas y arrastrarse de regreso al cuarto instituto de investigación. Cuando llegó a la escuela, vio a estudiantes de segundo e incluso tercer año de segundo curso por todas partes, reuniendo apoyo. Sin embargo, algunos estudiantes llevaban muñequeras blancas en los brazos, delineadas con rayas rojas y azules que se asemejan a la bandera francesa. Según la información, todos eran miembros de Egalité. ¿Quién hubiera pensado que la prestigiosa First High School podría ser infiltrada hasta tal punto por una organización podrida? Desafortunadamente, Mairo no pudo encontrar a Ono Haruka en todo el día, no se la veía por ningún lado. Después de la escuela, la mayoría de los estudiantes del segundo curso y algunos del primer curso se reunieron en el auditorio, dispuestos como durante la ceremonia de apertura. La única diferencia era la gente en el escenario, ahora representada por Mayumi y 5 delegados de la alianza de aspirantes, aunque no los mismos 5 que habían ocupado la sala de transmisión.
Wow, Mayumi-senpai es realmente algo, Mairo murmuró, de pie cerca del backstage como invitado especial, observando de cerca el debate entre los estudiantes de primer y segundo curso. Aunque se llamó una discusión, se había convertido en un espectáculo de una sola mujer por parte del presidente del consejo estudiantil, Mayumi. Su habitual sonrisa hechizante y traviesa había desaparecido, reemplazada por un comportamiento digno y justo mientras desmantelaba sus argumentos con facilidad. Mairo incluso reconoció algunas de las líneas que usó, las mismas que había dicho durante su primer encuentro. Realmente sabía cómo poner en práctica las lecciones, a pesar de enfrentarse a 5 oponentes, los dejó sin palabras. Para Mairo, se sintió como si estos delegados hubieran sido obligados a subir al escenario solo para llenar asientos. Por supuesto que lo es, dijo Watanabe Mari con una sonrisa orgullosa, como si ella misma fuera la que estaba en el escenario. Mayumi sobresale en señalar fallas en los argumentos de los demás. Su procesamiento cognitivo es increíblemente agudo. A menos que la lógica de la oposición sea impecable, los números no significan nada para ella. Aún así, la mirada de Watanabe Mari se volvió fría y decepcionada mientras miraba a los 5 en el escenario y a los estudiantes con pulseras debajo. Egalite. Tal vez Tatsuya había filtrado la información, pero tales detalles eran imposibles de mantener ocultos. El verdadero problema era que nadie sabía lo que realmente querían estas personas. Por ahora, solo podían vigilar el auditorio y vigilar a los miembros de la alianza. Auge. Justo cuando el debate llegó a su clímax, con todos absortos en el discurso de Mayumi, un temblor violento y un rugido ensordecedor sacudieron el auditorio. Explosiones y estruendosos estallaron uno tras otro. Los estudiantes, todavía inmersos en las palabras de Mayumi, volvieron a la realidad. Los miembros movilizados del comité disciplinario entraron en acción, sometiendo y arrestando rápidamente a los miembros de la alianza monitoreados con precisión practicada, como si hubieran ensayado esto innumerables veces. Pero el asalto aún no había terminado. Objetos en forma de huso rompieron las ventanas y volaron hacia adentro. En el momento en que tocaron el suelo, silbaron, liberando espesas nubes de humo blanco. Gas lacrimógeno. El consejo estudiantil se coordinó de inmediato con el comité disciplinario. La luz psiónica envolvió el humo que se dispersaba, comprimiéndolo antes de que pudiera extenderse ampliamente. Los botes de gas, junto con el humo, fueron arrojados por las ventanas, desapareciendo como si la escena se estuviera reproduciendo al revés. Esta emboscada había sido anticipada. Aunque los atacantes recurrieron a explosivos y armas químicas, mucho más extremas de lo esperado, las contramedidas procedieron según lo planeado. Sin embargo, esto fue solo el comienzo del asalto. Explosión. Las puertas del auditorio se abrieron de una patada. Varios terroristas con uniformes negros, con máscaras antigas y pareciendo plomeros, irrumpieron. Nadie se mueva. Al ver esto, Mari ya había levantado la mano, preparándose para lanzar un hechizo. Pero al segundo siguiente. Todos ustedes, bajen allá, antes de que las palabras pudieran terminarse. Los cuerpos de los hombres de repente comenzaron a retorcerse de forma antinatural, luego estallaron como globos, disolviéndose en las partículas de polvo más finas que flotaban en el aire. La vista era como si hubieran sido borrados a la fuerza por una fuerza invisible. Solo los cañones que caían al suelo quedaban como prueba de que alguna vez habían existido en este mundo. Mari se congeló. No entendía lo que acababa de suceder. O más bien, ¿de quién era esta magia? Dispersión de niebla del hermano mayor. Miyuki se tapó la boca en estado de shock, reconociendo el hechizo. Pero, ¿estaba realmente bien exponer una habilidad tan destructiva en un entorno tan público? Sin embargo, Tatsuya, que actualmente estaba sometiendo a los miembros de la Alianza Zeka, negó con la cabeza. Ni siquiera había dibujado su K. ¿Podría ser, Mairo Nisan? Cambiando su mirada. Efectivamente. Tanto ella como Watanabe-senpai vieron a Mairo levantando una mano, con los dedos en forma de pistola, apuntando hacia la entrada de la sala de conferencias. La persistente luz sion a su alrededor aún no se había disipado. Ah, los CAT con forma de pistola realmente son más convenientes, Mairo reflexionó ligeramente. Aunque podía lanzar hechizos sin CAD leyendo directamente las secuencias de activación, tener uno en forma de pistola se sentía más natural. Yotsuba-kun, eso fue. Mari estaba atónita. Si no se equivocaba, ese hechizo en este momento tenía que ser al menos de rango A en letalidad. ¿Normalmente almacenaba una magia tan aterradora en su CAD? Lo más importante.
Su CAD ni siquiera había sido entregado a las instalaciones de almacenamiento. No es nada, solo un pequeño truco poco convencional. Mairo sonrió. Oh, claro. Senpais, ya que estos tipos son terroristas, está bien eliminarlos por completo, ¿verdad? Se giró para mirar a Mayumi en el escenario y a Mari abajo, su expresión tranquila y sonriente mientras preguntaba. Ah, sí, pero con los estudiantes de nuestra escuela, la moderación aún debe priorizarse. Entendido. Entonces déjame el resto a mí. Ten cuidado. Originalmente, la interceptación y neutralización de terroristas debería haber sido manejada por un equipo organizado por el comité disciplinario. Pero el problema era que, aparte de Mairo, todos los demás en la sala de conferencias estaban ocupados restringiendo a los miembros de la alianza. Así que Mari no rechazó su ayuda como una forastera. Aún así, recordando lo decisivamente que había actuado hace un momento, este joven podría ser mucho más formidable de lo que habían imaginado. En las escuelas de magia, los magos están estacionados como maestros para brindar instrucción práctica de magia. First High School es reconocida como la escuela de magia de más alto nivel, con una facultad compuesta por magos de primer nivel. La fuerza de combate de esta escuela es suficiente para repeler a las fuerzas militares de una pequeña nación por sí solas. El problema, sin embargo, es que sin preparación, aún pueden ser tomados por sorpresa por ataques repentinos. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo ahora. El campus ya se había convertido en un campo de batalla. Árboles destrozados y profundos cráteres cubrían el suelo. Los terroristas se habían estrellado contra las puertas de la escuela en camiones, invadiendo las instalaciones. Los cohetes RPG, reliquias dignas de un museo, surcaban el aire, mientras que los cócteles Molotov caseros ennegrecían las paredes de los edificios escolares. Dos maestros estaban trabajando juntos para lidiar con los agentes pegajosos persistentes e inflamables. Mientras tanto, los otros estudiantes y profesores estaban involucrados en combates con los terroristas invasores. Hay un mago solitario aquí, sácalo. Tan pronto como entró en el patio, fue visto por varios terroristas. Levantaron sus cañones, apuntaron y dispararon con un movimiento fluido, sin la menor vacilación. Incluso a finales del siglo XXI, las armas de fuego seguían siendo las armas principales de la infantería. Su puntería es bastante impresionante. Parece que estos miembros de Blanche no son ordinarios. Frente a un aluvión de balas destinadas a inmovilizarlo, Mairo no mostró pánico. Simplemente levantó la mano y su cuerpo se vio envuelto instantáneamente en luz psiónica. Como una barrera protectora, cualquier bala que se acercara a 1 metro de él se desintegraba en partículas moleculares. No importa cuántas balas volaran hacia él, el resultado era siempre el mismo. Ni uno solo podía hacerle daño. Dispersión de niebla. La luz psiónica volvió a parpadear. Los cuerpos de los terroristas se retorcieron grotescamente antes de desintegrarse en polvo junto con sus armas. La biblioteca, ¿eh? Un objetivo tan obvio. Un tenue arco de luz brilló en los ojos de Mairo mientras volvía su mirada hacia la biblioteca ya invadida. Bueno, aparte de los propios estudiantes, las únicas cosas de valor en First High eran los materiales de investigación de magia moderna. Mientras se movía de nuevo, casualmente se ocupó de las granadas propulsadas por cohetes que surcaban el cielo sobre él. Varias balas de hielo seco se materializaron de la nada y salieron disparadas como balas, derribando los RPG en pleno vuelo. Eso es, mi Magic Bullet Shooter. Después de restaurar el orden en el auditorio, Mayumi y los demás que acababan de salir se congelaron al ver los fuegos artificiales floreciendo en el cielo. Esto es, más allá de impactante, la voz de Mari estaba llena de asombro, mientras que Mayumi estaba completamente estupefacta. Magic Bullet Shooter. La técnica secreta exclusiva de la familia Saegusa. Una magia compuesta que ralentizaba el movimiento de las moléculas de aire para crear hielo seco, luego lo aceleraba a velocidades subsónicas, Driblitzard, combinada con la magia perceptual múltiple Observation para disparar. Aparte de Mayumi, que podía usarlo sola, normalmente requería 2 personas para actuar, como sus hermanas menores, Saegusa Kazumi y Saegusa Izumi. Sin embargo, ahora, Mairo lo había dominado de alguna manera. No solo podía usarlo, sino que lo ejecutaba con tanta facilidad y precisión que su habilidad estaba a la par con la de ella. Y la forma en que manejó a los enemigos con tanta facilidad, tal vez solo el príncipe carmesí de la familia Ichihou Masaki, podría igualar ese nivel de compostura. La mirada de Mayumi hacia Mairo estaba teñida con un toque de complejidad.
Después de todo, ni esa magia de descomposición ni Magic Bullet Shooter eran atributos mágicos en los que se especializaba la familia Yotsuba. Entre los presentes, solo Tatsuya y Miyuki sabían la razón detrás de esto. Esta era precisamente la naturaleza irrazonable de los kopieyes. La exhibición actual de Mairo se sintió inquietantemente familiar para Tatsuya. Ese terror de aniquilar a los enemigos con cada destello de luz psiónica, era como él mismo durante la campaña de venganza en ese entonces, ese mismo Maakala que fue llamado el demonio de Okinawa. La biblioteca estaba completamente en silencio. Normalmente, aparte del personal, debería haber habido numerosos guardias estacionados las 24 horas del día, pero ahora no se podía ver ni una sola alma. Lo más probable es que todos hubieran sido capturados. Para someter a tantos magos, estos intrusos claramente habían venido preparados. Mairo se escondió en las sombras detrás del mostrador de entrada, extendiendo su conciencia a través de la magia de tipo percepción ojos espirituales para explorar las fuerzas defensivas en el primer piso. 7 en total. 4 de ellos estaban completamente armados, escondidos detrás de pilares. En el pasillo del segundo piso había un estudiante vigía, mientras que 3 más estaban dentro de la sala de lectura especial en el otro extremo. Durante su reconocimiento, notó que cada uno de ellos llevaba un anillo de latón con una piedra preciosa incrustada en la parte superior, piedra solar. La piedra solar era un recurso militar extremadamente limitado, solo producido en regiones de gran altitud donde alguna vez florecieron civilizaciones antiguas. Y la piedra solar tenía un solo propósito: emitir ondas de interferencia que interrumpían los cálculos, dificultando las secuencias de activación de la magia. Para un mago como Mairo, que podía leer directamente las secuencias de activación, era simplemente un ruido molesto. Pero para los guardias y maestros de la escuela, obstruyó su capacidad para lanzar hechizos, razón por la cual estos terroristas habían logrado dominarlos. Lo que sea. Eliminarlos uno por uno sería demasiado problemático. Sería mejor eliminarlos a todos a la vez. Retirando su conciencia, Mairo abandonó la idea de usar dispersión de niebla. A medida que se liberaban intensos iones, el primer piso de la biblioteca se bañó instantáneamente en un resplandor radiante de energía mágica. Luego, una espesa niebla blanca formada por nitrógeno gélido surgió, extendiéndose y arrastrándose por todo el piso. La niebla blanca como la nieve se arremolinaba en vórtices, dejando escarcha a su paso donde quiera que pasaba. Era como si se hubiera derramado nitrógeno líquido por el suelo. Para cuando los terroristas estacionados se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Qué diablos es esto? Nunca antes habían visto magia como esta. No había tiempo para evadir, ni siquiera podían dar un solo paso. Sus pies congelados ya no podían soportar el movimiento, ya fuera hacia adelante o hacia atrás. La niebla blanca escalofriante se enroscó gradualmente alrededor de sus torsos, filtrándose profundamente en sus cuerpos. No era solo su carne, se sentía como si incluso sus almas se estuvieran congelando. En un instante, todos se habían convertido en esculturas de hielo. Todo el primer piso de la biblioteca se había transformado en un infierno silencioso y carmesí. Vaya, eso es magia exagerada. ¿Podría ser este el hechizo de área amplia de tipo desaceleración de vibración? ¿Dominio de la niebla de hielo? Oye, Yotsuba-kun, ¿hay alguna magia que no puedas usar? Erika, que también se asomaba por detrás del mostrador con la mitad de la cabeza expuesta, parloteaba emocionada, expresando su asombro entre bocanadas de aliento blanco. El Magic Bullet Shooter, la técnica secreta de la familia Sargusa, y ahora la exhibición de magia de tipo vibración, ninguno de ellos está por debajo del grado a Erika-chan, esto es solo la punta del iceberg que ni Mairo ni ha mostrado. Miyuki sonrió mientras respondía en nombre de Mairo. Como miembro de la familia Yotsuba, era muy consciente de lo escandaloso que era su hermano. Podía replicar perfectamente cualquier magia que hubiera visto, incluida la magia de nivel estratégico, y hasta ahora había aprendido al menos 100 tipos. Esto abarcó los 4 sistemas principales y las 8 categorías, incluso incluyendo magia externa y no sistémica. Está bien, guardemos la conversación para más tarde. Mairo interrumpió el diálogo entre los dos. Habían venido aquí por su propia voluntad. En el camino, se había encontrado con Erika, que estaba enredada con enemigos, y luego se encontró con los hermanos Shiba justo cuando llegó a la entrada principal de la biblioteca. Todavía hay algunos enemigos en la sala de lectura especial de arriba, así que subiré yo mismo, ¿eh? ¿Mairo ni iba a subir solo? Miyuki exclamó sorprendida.
Déjame acompañarte, aunque sé que podrían no ser de mucha ayuda, es mejor que enfrentarlos solo. Muy bien, Miyuki, tú y Tatsuya pueden ayudarme a proteger la entrada de la biblioteca. Esa sería la mayor ayuda para mí. Mairo extendió la mano y acarició el largo cabello de la niña, y Miyuki inmediatamente se calmó. Aunque había un toque de falta de sinceridad en sus palabras, habiendo llegado a este punto, Miyuki solo pudo asentir con la cabeza. Bueno, entonces, Erika, si algún enemigo oculto baja del piso de arriba, te lo dejo a ti. ¿Enemigos ocultos? Erika lo miró con una expresión extraña, dándole un codazo juguetón varias veces. ¿Podría ser Mibu-senpai? ¿Realmente eres algo tan gentil? Bueno, no es realmente gentileza. Después de todo, es cuestión de cumplir con una solicitud. No había olvidado las instrucciones de Mayumi antes de irse, ni la solicitud de ese maestro pervertido que había estado siguiendo a los estudiantes. La persuasión física debería estar bien, ¿verdad? Por supuesto. Jeje, entonces aceptaré este trabajo. Erika aceptó la tarea como si estuviera cantando. Mientras tanto, Mairo había subido silenciosamente las escaleras. Tal vez fue porque los guardias del primer piso habían caído demasiado rápido, sin siquiera tener tiempo de hacer un sonido. Los miembros del club de kendo estacionados en el pasillo del segundo piso no habían notado nada inusual. Los quitó en el acto y los arrojó a un lado. Al final del pasillo más adelante, detrás de la puerta bien cerrada, estaba la sala de lectura especial de First High School. Allí, se registraron varios materiales preciosos de composición de fórmulas mágicas y datos experimentales. Aunque no podía compararse con los registros de la sede de la Asociación de Magia o la capacidad de almacenamiento de la Universidad de Magia, aún así, para una organización pequeña como Blanche, sin duda era invaluable. Abrir la puerta es demasiado problemático. Simplemente lo desglosaré. Frente a la pesada puerta de metal, que era tan gruesa como una bóveda, levantó lentamente la mano. Dentro de la sala de lectura especial. Sayaka miró con emociones encontradas la operación que se desarrollaba ante sus ojos. Los documentos confidenciales contenían los datos de investigación más avanzados sobre magia en este país, accesibles solo a través de esta terminal dentro de la escuela. Su camarada, miembro de Blanche, estaba pirateando el sistema. Pero, ¿qué estoy haciendo exactamente? ¿Robar la llave, convertirse en cómplice de los piratas informáticos? ¿Era esto realmente lo que quería? Su objetivo era abolir la discriminación causada por la magia. Sabía muy bien que la disparidad creada por las habilidades mágicas no era un problema que pudiera resolverse solo dentro de la escuela. Pero, ¿por qué necesitaban los datos de investigación mágica más avanzados? Si bien hacer públicos los resultados de los estudios mágicos podría ser el primer paso para eliminar la discriminación, ¿cuál era el punto de revelar teorías mágicas a aquellos que no podían usar la magia? Era como una batalla entre el cerebro izquierdo y el derecho. Un lado argumentó que no tenía sentido, mientras que el otro insistió en que debe haber una investigación beneficiosa escondida para la gente común, como razones alimentadas a la fuerza para convencerse a sí misma, llevándola a esta conclusión. Sin embargo, no importaba cuánto lo repitiera en su mente, no podía aceptarlo realmente. Innumerables dudas se arremolinaban dentro de ella como acertijos sin resolver. Pero no eran irresolubles. Era solo que todas las respuestas apuntaban a la que menos quería reconocer, la misma respuesta que Mairo le había dado una vez. El mundo nunca fue justo. Una vez más, se perdió en la incertidumbre. Hasta que la puerta de la sala de lectura especial se abrió violentamente. Dispersión de niebla. De hecho, la puerta reforzada de la sala de lectura especial era tan sólida como una fortaleza. Incluso la armadura compuesta capaz de resistir los impactos directos de los cohetes antitanque era tan endeble como el papel ante el poder destructivo absoluto de la magia de descomposición. Los usuarios de magia en el mundo mágico a menudo descartaban la descomposición y la reconstrucción como los hechizos más débiles, pero a los ojos de Mairo, eran los más fuertes. Mira, incluso una puerta tan robusta podría ser borrada silenciosamente en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de la sala de lectura, los dos piratas informáticos responsables de descifrar y transferir los datos se vieron obligados a detener su trabajo. Volviéndose hacia el niño que emergía del polvo que se disipaba, dejaron escapar gritos de sobresalto. Pensando en contraatacar, Mairo no les daría la oportunidad. Con dos movimientos casuales de dispersión de niebla, tanto los piratas informáticos como sus máquinas de descifrado se redujeron a partículas fundamentales. Mibu-senpai, ¿qué estás haciendo aquí?
Mairo preguntó con calma, su mirada fija en Sayaka, que estaba vigilando la puerta. Tú, Yotsuba, Kouei, ¿cómo hiciste llegar aquí? No se sorprendió en lo más mínimo al encontrar a Sayaka en la sala de lectura especial. Porque lo había sabido todo el tiempo. Mientras tanto, Sayaka, al ver la llegada de Mairo, retrocedió unos pasos con incredulidad, encogiéndose un poco como si no estuviera dispuesta a dejar que la viera en un estado tan feo. Pero simplemente esconderse así no podía escapar de la mirada penetrante de Mairo. Mibu-senpai, ¿no era su objetivo mejorar el sistema de tratamiento para los estudiantes de segundo curso? Entonces, ¿por qué estás aquí? Dio un paso adelante, presionándola como un interrogatorio. Aunque he dicho que el cambio requiere derramamiento de sangre y sacrificio, ¿realmente crees que robar secretos escolares puede alterar la situación de los estudiantes de segundo curso, senpai? Eso no es todo. Yo solo, justo que... ¿Cree que la colusión con esas personas puede cambiar la supuesta realidad? ¿Exponer los resultados de la investigación mágica robada al mundo mejorará las circunstancias de los estudiantes de segundo curso? Mibu-senpai, simplemente no estás dispuesto a enfrentar la realidad. Cortó sin piedad las tartamudeantes excusas de Sayaka, abriendo la verdad ante ella sin piedad. Apoyándose casualmente contra la puerta, recordó con inseparación. Durante nuestra última conversación sobre la equidad en el café, te dije esto. El mundo nunca ha sido justo. Linaje, antecedentes, talento, aptitud, estos determinan cómo se trata a cada persona de manera diferente. Si ignoramos la aptitud y la especialización para centrarnos en la igualdad que buscas, eso también se vuelve injusto para aquellos con dones innatos. ¿Has entendido esto por un tiempo, no, Mibu-senpai? Nadie puede otorgar ese tipo de igualdad. Es solo una dulce mentira utilizada para engañar y manipular a los demás. Te alimentaron con estos agradables ideales, pero su verdadero objetivo era usarte para robar materiales confidenciales de la Academia de Magia. Esta es la realidad. Con estas palabras, la neblina se despejó de los ojos desenfocados de Sayaka. La leve emoción que detectó en esos ojos fríos, que la miraban directamente, era inconfundible. Lástima. Del tipo reservado para criaturas lamentables. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a esto? En el momento en que lo reconoció, una emoción sin nombre dentro de Sayaka estalló histéricamente. ¿Es incorrecto querer abolir la discriminación? ¿Es malo perseguir la igualdad? La discriminación existe, ¿no? Esta no es mi imaginación. Realmente me han menospreciado. Sometido a miradas desdeñosas. Escuché los susurros despectivos a mi alrededor. ¿Es tan malo querer borrar todo eso? Eres igual, Yotsuba-kun, ¿no? Como heredero legítimo de la familia Yotsuba que fue cruelmente dejado de lado, ¿no crees que eso también es injusto? ¿No te sientes agraviado? El grito de Sayaka. Un lamento de su propia alma. Un gemido desde lo más profundo de su ser. Sin embargo, esta angustia no encontró resonancia en Mairo. Debido a que la historia de ser el hijo descartado de la familia Yotsuba era simplemente su mentira fabricada, la verdad que enfrentó fue mucho más brutal. 15 años, quizás más, de experimentos mágicos. Esa anciana, Yotsuba Maya, había invertido esfuerzos incalculables en él. Y nunca se había rendido. Por lo tanto, el grito de Mibu-senpai solo la hizo parecer más lamentable a sus ojos. Este lado frágil contrastaba con el enérgico, ocasionalmente infantil y adorable senpai que conocía. Obligándolo a suspirar. Mibu-senpai, eres lamentable. ¿Qué dijiste? La respuesta de Sayaka fue fuerte, pero solo fuerte, desprovista de cualquier fuerza o emoción real. Mibu-senpai, déjame preguntarte esto. ¿Realmente mides tu valor solo por arte de magia? Posees un manejo excepcional de la espada y una belleza sorprendente también, esos son simplemente rasgos superficiales. El rechazo de Sayaka fue firme y ruidoso. Aunque esta era una escuela secundaria mágica, no había necesidad de obsesionarse únicamente con el talento mágico. El verdadero problema era que Sayaka no entendía, o más bien, se había atrapado en un callejón sin salida. Ahora, no solo estaba negando la justicia por principio. Se estaba rechazando por completo a sí misma. La que más se despreciaba a sí misma como una estudiante inferior, como hierba inútil, no era otra que ella misma. Al igual que cuando discutió por primera vez el sistema de división de cursos con Mayumi-senpai. El sistema en sí no era defectuoso, el problema radicaba en la gente, tal vez escuchando su suspiro, o tal vez vislumbrando esa tristeza en sus ojos, Sayaka ya no quería continuar esta conversación. En cambio, levantó la mano hacia él.
El anillo de piedra Yan cristalina en su dedo señaló su camino. Aunque sus ojos brillaban con lágrimas, habló resueltamente. Yotsuba-kun, eres diferente de otros estudiantes de primer curso, no, de todos los demás. Eres amable, no quiero lastimarte. Así que, por favor, no se interpongan en mi camino. Muy bien, adelante. Interrogación de cierre. Sayaka se congeló. Observó cómo Yotsuba Kouai realmente se hizo a un lado para dejarla pasar. Aunque no podía comprender sus intenciones y sospechaba que esto podría ser una trampa, todavía susurró gracias antes de irse apresuradamente por el camino abierto. Y Mairo de hecho no tenía intención de detenerla. Si quería irse, déjala. Todo lo que se podía hacer se había hecho. Todo lo que se podía decir se había dicho. Además, nunca había planeado obstruir a este senpai. Desde el principio, había decidido dejar el asunto de Sayaka a Erika para una persuasión razonada. Después de todo, la fuerza física también es una forma de razonamiento. Y lo que le faltaba a este senpai, no podía proporcionárselo, solo Erika podía. Senpai, encantado de conocerte tal como era de esperar, Sayaka se encontró con una emboscada en el primer piso. Pero en lugar de una emboscada, era más exacto decir que Erika la había estado esperando durante mucho tiempo. Saliendo de la sombra de un pilar, arrojó casualmente un wakizashi frente a Sayaka. Si no recuerdo mal, debe ser Mibu Sayaka Senpai, la subcampeona en el torneo nacional de Kendo femenino de secundaria hace 2 años. Soy Chiba Erika de la clase 1, ¿eh? ¿Te importaría tener un partido conmigo? Erika dijo esto con una sonrisa juguetona en su rostro rubio y de modelo. Bueno, entonces, te dejaré llevar a Mibu Senpai a la enfermería. No te preocupes, no es tan pesada. Sin dudarlo, Erika empujó a Sayaka a sus brazos. Para cuando Mairo descendió por la escalera mecánica, Mibu Senpai ya había perdido. Y fue una derrota instantánea. Aunque apenas logró bloquear el ataque final de Erika, el golpe del bastón aún fracturó sus huesos, lo que la hizo desmayarse por el dolor en el acto. Sin embargo, ver la leve pero pura sonrisa en su rostro lo dejó claro. Senpai había encontrado la paz, obteniendo lo que había anhelado. Reconocimiento. El reconocimiento de la heredera de la familia Chiba tenía más peso que el de cualquier otra persona. Le hizo sentir que tenía valor. Acunando a Senpai en sus brazos y mirando su rostro sereno y dormido, Mairo de repente habló sin pensar. Por cierto, Erika, debes ser muy fuerte en el manejo de la espada, ¿verdad? Así es. Erika se estiró perezosamente frente a él, ignorando por completo los modales femeninos, mientras guardaba su bastón y decía. Watanabe Mari es un discípulo de mi familia. Ella es una Mokuroku, mientras que yo soy una Inka. Pero si hiciera todo lo posible, probablemente estaría alrededor del nivel de Menkyo. Espera, ¿por qué preguntas? Erika lo miró con sospecha. ¿Qué? ¿No me digas que quieres entrenar conmigo? Sí. Sin dudarlo ni pensarlo 2 veces, Mairo asintió honestamente. Estaba muy interesado en el Menkyo de la familia Chiba. Oh. Al escuchar su confirmación, Erika deliberadamente sacó la voz mientras lo evaluaba, con una leve sonrisa en los labios. Si fuera cualquier otra persona, probablemente me negaría. Pero para ti, Yotsuba-kun, podría hacer una excepción. No era solo Mairo, Erika sentía lo mismo. Ella también estaba profundamente interesada en la espada que había derrotado a Mibu Sayaka. Con la principal fuerza de asalto en la biblioteca eliminada, los terroristas dentro de la escuela fueron reprimidos gradualmente y puestos bajo control. Uno de los cerebros, el capitán del club de Kendo Shikou, ya había sido detenido. Se acercaba el anochecer. Los 3 líderes del consejo estudiantil ahora se reunieron en la enfermería, escuchando el testimonio de Sayaka. Sin embargo, la sala estaba inusualmente silenciosa. Todos los ojos estaban fijos en el presidente del comité disciplinario, Watanabe Mari. La razón era simple. El testimonio de Sayaka había mencionado un incidente crucial del pasado. Una vez, Sayaka había admirado el manejo de la espada de Mari Senpai y trató de desafiarla durante el partido de demostración de reclutamiento del club de Kendo. Pero fue rechazada con frialdad, lo que asestó un duro golpe a su confianza, llevándola por un camino oscuro. Honestamente, esto es sorprendente. Nunca esperé que Watanabe Senpai hiciera algo así. Yotsuba-kun, ¿puedo pedirte un favor? Adelante. ¿Podrías, te acercas un poco más? ¿Así? Un poco más, está bien. Siguiendo las instrucciones de Sayaka, dio otro paso hacia la cama del hospital. Pero al momento siguiente, un cuerpo suave y cálido se arrojó a sus brazos.
Sus manos se aferraron con fuerza a su ropa mientras enterraba su rostro en su pecho. La leve fragancia de la niña mezclada con el aroma del champú llenó su nariz. Los sollozos silenciosos de Mibu-senpai se convirtieron gradualmente en un llanto en toda regla. Sintiendo la intensidad de su dolor, Mairo extendió la mano en silencio y envolvió sus brazos alrededor de sus delgados hombros. Los demás tenían expresiones de sorpresa. Sin embargo, nadie interrumpió. Mairo palmeó suavemente la espalda de Mibu-senpai para consolarlo, pero su mirada y sus pensamientos ya se habían alejado mucho. Solo quedaba una cosa por hacer ahora: destruye a Blanche y organiza el banquete de venganza más grandioso de todos. Oye, Mairo-kun, ¿realmente estás pasando por esto? Sí. Si estos bastardos se atreven a actuar tan descaradamente, entonces supongo que están preparados para ser eliminados. Preguntó Mayumi nerviosamente, pero la respuesta de Mairo fue resuelta. Después de todo, esto era algo que había decidido hace mucho tiempo. Nada ni nadie podía detenerlo. Poco después, un vehículo todoterreno blindado atravesó las puertas de la escuela y se detuvo sin problemas ante él. Una cara familiar se asomó desde adentro. Oye, mucho tiempo sin verte, Mairo-kun. No pensé que realmente lo lograrías. Tanma. ¿Dónde están Fumiya y Ayako? ¿No vinieron? Sorprendido por la llegada, miró dentro del vehículo y lo encontró casi vacío, excepto por una loli solitaria sentada en el asiento del pasajero. Todavía están en la escuela. Además, este es solo un simple trabajo de conducción, no hay necesidad de molestar al joven maestro y a la señorita. Bastante justo. Mairo asintió con la cabeza y subió a bordo. Mairo-kun, ¿quiénes son? Mayumi, que lo había seguido, preguntó. Oh, solo algunos miembros de la rama de la familia de Yotsuba. Mairo respondió despreocupadamente, su tono ligeramente burlón. Pero esa era la verdad. El conductor se llamaba Wanitsuka Tanma, mientras que el pasajero adicional en el asiento delantero, una loli legal inexpresiva con chaqueta roja, pantalones largos, daga y cabello negro, de solo 150 centímetros de altura pero mayor que él, se llamaba Ashibami Yuki. Eran asesinos de la Sociedad de Comercio de Asia. Pero la Sociedad de Comercio de Asia ahora estaba bajo la administración de la familia Kuroa, por lo que, por extensión, los dos podrían considerarse miembros de la familia de la rama. Aunque esta operación había sido propuesta por Shiba Tatsuya, él mismo no formaba parte del equipo. Mairo no lo había incluido, ni siquiera Miyuki. Originalmente, ni siquiera había querido traer a Mayumi y Erika. Pero el primero insistió en que, ya sea como presidente del consejo estudiantil o como miembro de los 10 clanes maestros, no podía permitirle correr tales riesgos solo, mientras que el segundo simplemente lo encontraba interesante y obstinadamente lo acompañaba. A pesar de que estaban tratando con terroristas, del tipo en el que un solo paso en falso podría costarles la vida. Sin embargo, se sintió más como una salida de primavera. Después de abordar el vehículo, Mairo sacó su terminal de inteligencia y desplegó la pantalla. Contenía un mapa obtenido a la fuerza de su maestro, Ono Aruta, que marcaba la ubicación de la rama japonesa de Blanche. Pero la ubicación revelada fue impactante, a solo 10 kilómetros de la escuela. Una fábrica de biocombustibles abandonada en las colinas suburbanas. A esa distancia, bien podría haberse construido en sus caras. Sentada en el asiento lateral, Mayumi se encontró momentáneamente fascinada mientras lo observaba analizar atentamente la información. Dicen que un hombre enfocado es atractivo, y Mairo era exactamente eso. Especialmente su perfil, bañado por la luz del sol del crepúsculo. Elegante y sereno, pero con un leve rastro de autoridad entre las cejas. Fue cautivador. Mayumi, que lo había estado observando todo el tiempo, no pudo evitar perderse en sus pensamientos, recordando su conversación anterior en la enfermería. Esto es demasiado peligroso. Está más allá del alcance de los estudiantes. Cuando Mairo propuso eliminar a Blanche, Marge inmediatamente dio un paso al frente para oponerse. Como jefa del comité disciplinario, tenía la mayor experiencia en el manejo de situaciones peligrosas y, por lo tanto, la más correcta para decir tales cosas. Yo también me opongo. Los asuntos fuera de la escuela deben dejarse en manos de la policía. Mayumi negó con la cabeza con una expresión severa. A su lado, Jurumonji Katsuto permaneció en silencio, pero su mirada grave lo decía todo. Esto no era algo en lo que los estudiantes deberían interferir. Estaban lidiando con terroristas, armados con piedras del sol, nada menos. Esto no era una broma. Incluso Sayaka tiró de su manga, suplicando.
Yotsuba-kun, si estás haciendo esto por mi bien, por favor reconsidera. El presidente tiene razón, déjelo en manos de la policía. Estaré bien. Solo estoy aceptando el castigo que merezco. Si algo te sucediera a ti o a los demás por mi culpa, no podría soportarlo. Me niego. Mairo permaneció impasible, su voz fría. Si involucramos a la policía, entonces ¿qué? ¿Qué pueden hacer esos incompetentes? Al final, el único al que culparán es a Mibu-senpai. Le imputarán todos los cargos y la arrastrarán a los tribunales. No solo sería expulsada, probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Mientras tanto, los verdaderos culpables seguirían libres. El grupo se quedó en silencio. Mayumi y los demás se tensaron, sin palabras. Era cierto. Mientras que los miembros de la alianza podían alegar ignorancia, Mibu Sayaka, que se había infiltrado en la biblioteca, no podía escapar de la responsabilidad. Según el tropo habitual, Mibu Sayaka sin duda sería empujado hacia adelante como el que asumiría toda la responsabilidad. Si se atrevieron a empañar la espada de Senpai, entonces deben pagarla con sus vidas. Eso se decidió desde el principio. Tampoco necesito ninguna ayuda de la escuela. Yo solo soy suficiente. Esta es mi batalla de venganza. Su voz no era fuerte, pero reverberaba en la enfermería. Nunca le importaron las leyes, solo las cosas que apreciaba. Nadie se atrevió a detenerlo y, en secreto, incluso sintieron un tinte de envidia. Pensando en esto, Mayumi hinchó ligeramente las mejillas, como si hiciera un puchero. ¡Qué envidiable! Si algo así me sucediera, Mairo-kun me ayudaría así también. Por supuesto, respondió Mairo al instante. ¿Eh? La repentina respuesta sacó a Mayumi de su ensueño. Mairo ya había terminado de revisar la información, guardando su terminal mientras la miraba. Palabra por palabra, dijo. Dije, si Mayumi-senpai estuviera en la misma situación, definitivamente tomaría la misma decisión. Saegusa Mayumi, cuyo rostro ya estaba sonrojado, ahora se puso tan rojo que parecía a punto de sangrar. No había esperado que sus palabras anteriores fueran escuchadas. ¡Qué vergüenza! Vaya, Yotsuba-kun es todo un playboy. Las dos chicas restantes en el auto expresaron sus opiniones sin rodeos. Erika, Yuki, ustedes dos vigilan la entrada trasera. Mayumi-senpai se quedará en el auto con Katou para brindar apoyo y evitar fugas. Cargaré directamente desde el frente. Fuera de la fábrica abandonada, el grupo se paró junto a la pared, escuchando a Mairo asignar sus tareas. ¿Alguna objeción? Habla ahora si lo haces. A excepción de Katou, las expresiones de todos estaban un poco fuera de lugar. ¿Por qué estoy atrapado con un novato que me arrastra hacia abajo? Podría manejar esto solo. ¿Estás seguro de esto? Ella es solo una estudiante de secundaria, ¿no? Las voces de Erika y Yuki se superpusieron. Después de hablar, se miraron sorprendidos. ¿A quién llamas niño? Tengo 18 años. Vaya. Llamarme novato significa que crees que eres fuerte, ¿eh? Las chispas prácticamente volaron entre sus miradas fijas. Yuki. Mairo cortó su discusión, dirigiéndose directamente a la loli de cabello negro. No tienes que aceptarlo. ¿Qué tal si tengo una buena charla con Ayako sobre esto la próxima vez que la vea? Ante la mención del nombre de Ayako, la espalda de Yuki se puso rígida. Como si recordara algún recuerdo desagradable, tembló levemente. Locos para ti. Ella maldijo en voz baja, mirándolo como si fuera el diablo, pero no tuvo más remedio que obedecer. La solicitud de Mayumi fue mucho más simple. Voy contigo. Cargar solo es demasiado imprudente. Bien, Mayumi-senpai. Podía razonar con los demás, pero contra la terquedad de la joven dama de la familia Saegusa, solo podía ceder. ¡Qué molestia! Con el ritmo pausado de alguien paseando por su propio patio trasero, Mairo entró en la fábrica abandonada. Cuando se encontró con puertas que bloqueaban su camino, simplemente les lanzó un hechizo de descomposición, asegurando un paso sin problemas. Pero Mayumi, que lo seguía, era muy diferente. Su cada apretado con fuerza en la mano, su expresión grave y cautelosa. Parecía que esta era su primera experiencia de combate real. Aunque Mairo se quejó en voz alta, aún disminuyó la velocidad de sus pasos, colocándose protectoramente frente a ella tanto como fue posible. Mayumi notó su gesto protector y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Sin embargo, parecía que el enemigo lo había visto inesperadamente temprano. Una alarma áspera y zumbante sonó dentro de la fábrica, como si hubieran preparado una ceremonia de bienvenida.
En el salón principal, se pararon abiertamente en formación, esperando. Es la primera vez que te veo, bienvenido, Yotsuba Mairo. Y la princesita detrás de ti debe ser Saegusa Mayumi, ¿correcto? El hombre que habló parecía tener alrededor de 30 años, todavía relativamente joven. Pero este hombre parecía tener un fuerte deseo de actuar, su comportamiento exagerado y autoindulgente era completamente nauseabundo. El líder de la rama Blanche Japón, Tsukasa Hajime, ¿verdad? Mairo no perdió el tiempo, yendo directo al grano. Jajaja, perdona mi grosería. De hecho, como dices, soy Tsukasa Hajime, líder de la rama japonesa de Blanche. Bien. Me ahorra el problema. Mairo dio un paso adelante, protegiendo a Mayumi detrás de él, y dijo sin rodeos. Ya que tuviste la amabilidad de presentarte, te haré la cortesía de seguir el protocolo, aquí están tus dos opciones. Rendirte y mantener tu cadáver intacto, o resistir y morir en pedazos. Jajajaja, eres demasiado arrogante, Yotsuba. Aunque nuestra operación en First High falló, tienes algo de valor al entrar en nuestra base sin esconderte. Incluso el mago más hábil muere cuando le disparan, ¿no? Eres bienvenido a intentarlo. La gente muere cuando la matan. Esto es de conocimiento común. Pero para Mairo, fue diferente. Incluso con la amenaza explícita de recibir un disparo, su reacción indiferente tomó a Hime completamente desprevenido. El líder de Blanche no pudo evitar mostrar sorpresa, su expresión se oscureció. Entonces vamos a probarlo. Con una bravuconería forzada, Hajime levantó la mano derecha. A ambos lados de él, más de 30 miembros de Blanche levantaron simultáneamente sus armas y apuntaron. Aunque se priorizó el desarrollo de la magia, en 2095, las armas de fuego de alta tecnología también se habían vuelto increíblemente poderosas. Frente a los cañones de innumerables armas, la expresión de Mairo permaneció sin cambios, mientras Mayumi se tensaba visiblemente, su dedo ya presionaba el botón de su cara en secreto. Preparándose para lanzar magia. Pero al segundo siguiente. Clic. Tal vez hubo tal sonido, tal vez no. Lo que era seguro, sin embargo, era que las armas de fuego en las manos de los terroristas habían sido desmontadas en partes, repiqueteando ruidosamente mientras se dispersaban por el suelo. De ninguna manera. Tsukasa Hajime entró en pánico. No había habido signos de activación mágica por parte del oponente, ¿cómo era esto posible? ¿No me ibas a disparar a balazos? ¿Por qué te detuviste? Mairo habló en un tono indiferente mientras caminaba hacia Hajime un paso a la vez. Los golpes sordos de sus zapatos de suela dura contra el piso de concreto reverberaron como pasos aplastando el corazón de Hajime. Un paso. Luego otro. Hajime se tambaleó hacia atrás, el sudor frío ya goteaba por su rostro. No sabía exactamente lo aterrador que era Yotsuba Mairo, pero sí sabía una cosa. Sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo eran monstruosas, capaces de contrarrestar la magia con las manos desnudas. Junto con esta presión débil pero sofocante, su corazón ya latía salvajemente. Pero cuando miró a Yotsuba Mairo, Hajime notó que Mairo no parecía en lo más mínimo cauteloso. Al instante, una idea se formó en su mente. Esa sonrisa detestable reapareció en su rostro. Si quieres culpar a alguien, culpa a tu propio descuido. Yotsuba Mairo, únete a nosotros como nuestro camarada. Con una floritura teatral, tiró a un lado sus anteojos sin receta, apartó su flequillo y miró a los ojos a Mairo. Un brillo siniestro parpadeó en sus pupilas cuando una ola invisible surgió directamente en la mente de Mairo. Tal como Hajime había anticipado, Mairo se detuvo en seco. Mairo-kun, tú. Al verlo inmóvil, el corazón de Mayumi dio un vuelco. Algo parecía haber salido terriblemente mal. Jajaja, inútil, inútil. Ya ha caído bajo mis malos ojos. ¿Y qué pasa si es miembro de los 10 clanes maestros? Ahora no es más que mi obediente cautivo. Hajime se rió maníacamente, su rostro se contorsionó de alegría. Para lidiar con Mairo, había tomado precauciones adicionales. Reunir todas las piedras solares aquí y equipar a todos con armas de fuego y dagas. Pero ahora, parecía que todo eso había sido completamente innecesario. No lo había sometido ya solo con sus ojos malvados. Si hubiera sabido que sería tan fácil, no me habría molestado en usar esa cerda inútil Mibusa Yaka. Debería haberlo hecho yo mismo. Jajajaja. Con Yotsuba Mairo como su carta de triunfo, Hajime sintió que podía lograr cualquier cosa ahora. Incluso si Mairo fuera un heredero descartado de los Yotsuba, aún podría servir como peón para infiltrarse en los 10 clanes maestros, allanando el camino para sus grandes ambiciones.
Hajime se entregó a visiones del futuro, como si ya pudiera verse a sí mismo reinando sobre la sociedad mágica de Japón. Hasta el último mago se arrastraría a sus pies. La exhibición arrogante de Hajime finalmente empujó incluso a la generalmente gentil Mayumi más allá de su límite. Agarrando su cat con fuerza, comenzó a activar su magia, ¿eh? Una mano sujetó su dispositivo. Cuando levantó la vista, era Mairo. No había el menor rastro de que estuviera siendo controlado. Oh, entonces, el rumor de que salí con Mibu Senpai en la escuela, ¿eso fue obra tuya? Mayumi se congeló, como si acabara de escuchar algo increíble. Espera, ¿entonces Mairo-kun no había estado saliendo con Mibu-san después de todo? Por alguna razón, un rincón de su corazón inexplicablemente se sintió aliviado. Ja, por supuesto. Lástima que esa cerda inútil fuera tan estúpida. Me tomé todas esas molestias para ayudarla, y todavía no podía ni siquiera enganchar a un estudiante de primer año. Espera, ¿por qué no estás bajo mi control? Tsukasa Hajime de repente se dio cuenta de algo al final de su discurso e inmediatamente miró al otro lado. Para su sorpresa, Mairo lo miraba con una expresión extraña, una sonrisa juguetona en las comisuras de sus labios, su mirada como si mirara a un completo tonto. Una magia extrasistemática de interferencia de conciencia llamada mal de ojo, pero en esencia, es solo una magia de hipnosis del sistema de vibración de ondas de luz. Debes haber usado esto para alterar los recuerdos de Mibu Senpai, ¿verdad? Aunque, nunca esperé que te atrevieras a usar una magia de hipnosis tan simple en un mago de la familia Yotsuba. ¿Realmente no entiendes lo que representa el nombre Yotsuba, o simplemente me estás menospreciando? El comportamiento tranquilo en el rostro de Mairo se había desvanecido por completo, reemplazado por una aterradora intención asesina que irradiaba de su cuerpo. Lo cubría como una capa. La herencia de la familia Yotsuba radicaba en la magia de interferencia mental, como Grim Reaper de Yotsuba Genzou, interferencia de diseño mental de Shiramiya, e incluso las familias de la rama tenían diversos grados de experiencia en interferencia mental. Y Mairo era una anomalía incluso entre ellos. Ni siquiera Shiramiya, aclamada como la señora de Lete, pudo reescribir su estructura mental. ¿Realmente pensaban que la mera hipnosis podría controlarlo? Se suponía que soñar despierto no debía funcionar así. ¿Cómo es esto posible? Mocoso. Ahora, Tsukasa Hajime estaba completamente en pánico. No tuvo más remedio que entrar en pánico. Su técnica más preciada había fallado. Pero para Mairo, esto no era más que un asunto trivial. Levantó la mano hacia Tsukasa Hajime. Si te niegas a rendirte, entonces es hora de que te vayas. Go. Disparar. Détenlo. Un Mairo descontrolado era nada menos que una bestia furiosa para Tsukasa Hajime, sin dejarle espacio para recuperar la compostura. Afortunadamente, sus subordinados fueron obedientes. Aunque lanzaron miradas dudosas, sacaron sus cuchillos tácticos y activaron sus anillos para un asalto. El ruido silencioso emitido por los cristales de piedra solar incrustados en sus anillos los envolvió. Mayumi retrocedió 2 pasos tambaleándose con un leve gemido. La magia que había preparado, junto con su ya activa observación múltiple, se vio gravemente interrumpida. Interferencia de cálculo. Este fue un poderoso contraataque contra los magos. Pero la expresión de Tsukasa Hajime se oscureció al ver al joven inmóvil parado frente a él. Sabía muy bien que este chico no se parecía en nada a la chica que estaba a su lado, incluso si confiara únicamente en el combate físico, ninguno de los hombres presentes podría detenerlo. Con ese pensamiento, Tsukasa Hajime se retiró lentamente hacia la puerta detrás de él. ¿Tratando de correr? La voz indiferente de Mairo resonó suavemente. Esas palabras actuaron como catalizador, lo que provocó que Tsukasa Hajime se diera la vuelta y saliera corriendo. Pero Mairo solo sonrió. El juego del gato y el ratón, había pasado un tiempo. Lo echó de menos. Cuando los terroristas que lo rodeaban se acercaron para rodearlo, se volvió hacia Mayumi y le dijo: Mayumi-senpai, lo que viene después podría volverse un poco sangriento. Te sugiero que cierres los ojos. Con eso, se movió. Este monstruo. Tal vez porque no se vio afectado por la interferencia de la piedra solar, o tal vez porque su líder había huido, las acciones de Mairo encendieron el terror en los corazones de los presentes. El grupo tomó sus cuchillos tácticos y se abalanzó sobre él. Tontos. Frente a las espadas entrantes, Mairo simplemente se giró y esquivó con gracia, mientras su mano cortaba el cuerpo del oponente al pasar. Rasgadura.
La carne se desgarró en el acto, salpicando sangre por todo el suelo. Uf. El hombre trató de gritar, pero no salió ningún sonido. Porque antes de que el sonido pudiera convertirse en un grito, la mano de Mairo ya le había atravesado el corazón. Uno menos. Un hechizo de limpieza se activó de inmediato, y la sangre que manchaba el cuerpo y la cara de Mairo se separó y evaporó gradualmente. Sin embargo, incluso restaurado a su estado prístino, la sonrisa que Mairo les lanzó parecía la de un demonio para estas personas. Sin mencionar que, en el siguiente segundo, Mairo cargó contra la multitud y comenzó a masacrar. Como un lobo entre ovejas, estas personas eran completamente impotentes para resistir. Por el contrario, Mairo solo crecía más rápido con cada muerte. Cada vez que su mano subía o bajaba como una cuchilla, se cobraba otra vida. En menos de un minuto, los únicos que quedaban en pie en todo el salón eran Mairo y Mayumi. Mairo-kun, ¿no es matarlos a todos un poco demasiado? ¿No deberíamos dejar uno o dos para interrogarlos? Cuestionamiento. ¿Para quién? Mairo se volvió para mirar a Mayumi, su mirada tranquila. Mayumi-senpai, dije desde el principio, esta es una misión de aniquilación. El significado de aniquilación es eliminar a todos, sin dejar sobrevivientes. Solo haciendo esto, asegurando que la policía metropolitana no pueda rastrear ninguna pista, Mibu-senpai evitará rendir cuentas. Si Mayumi-senpai tiene miedo de asumir la responsabilidad, no se preocupe. Solo ponme todo en mí. Si la policía metropolitana tiene algo que decir, que lo discutan con mi madre. ¿Te atreves a desafiar a Yotsuba Maya, culpándolo por no dejar vivo a un solo terrorista para que investiguen? A menos que la policía metropolitana tenga un deseo de muerte, no se atreverían a provocar a la infame reina de la noche. Además, ¿cuál es el punto de interrogar a los terroristas? ¿No lo saben? Solo los sospechosos necesitan ser interrogados, los terroristas solo necesitan una lista. Sin embargo, al observar su figura en retirada mientras lo perseguía, Mayumi hinchó las mejillas con disgusto. Eso no era lo que quería decir en absoluto. Al ver los cadáveres esparcidos por el suelo, Mayumi respiró hondo. Aunque su corazón todavía latía con fuerza, el hedor a sangre persistente en su nariz era insoportable y su rostro estaba anormalmente pálido. Finalmente contuvo la respiración y corrió tras él. No, no te acerques más, monstruo. Jejeje, ¿ya te orinaste en los pantalones? ¿Dijiste tus oraciones a Dios? ¿Estás psicológicamente preparado para encogerte en un rincón rogando por tu vida? Voy por ti ahora. Tsukasa Hime huyó mientras Mairo lo perseguía tranquilamente. Esa risa escalofriante resonó en el pasillo vacío junto a pasos pausados. Incluso el sonido de la grava triturada era desconcertantemente distinto. Hasta que una gran puerta bloqueó su ruta de escape. Escondidos adentro, ¿verdad? Ojos espirituales. Actívalos. Un tenue arco de luz brilló a través de los ojos de Mairo, otorgándole visión de rayos X para ver claramente a las personas que estaban dentro. Casi 50 miembros del personal armado, todos cañones de rifles de asalto apuntados a la puerta. Y escondido en el centro de la multitud estaba su líder, Tsukasa Hime. Al ver esto, Mairo concibió un nuevo juego. Análisis del cuerpo de información, a partir de, análisis del cuerpo de información individual completo. Cargando secuencia mágica. Completa. Dispersión de niebla. Activar. Esta era simplemente la perspectiva de Mairo. Desde el punto de vista de Tsukasa Hime, las risas demoníacas y los pasos lo persiguieron implacablemente hasta que se atrincheró dentro de la habitación, protegido por sus hombres detrás de la puerta sellada. Solo entonces cesaron los pasos y las risas, deteniéndose ante la entrada. En el momento en que se abriera la puerta, las balas saludarían a ese diablo, ejecutándolo en el acto. Así es como debería haber sido. Sin embargo, al instante siguiente, todos a su alrededor desaparecieron. No metafóricamente, literalmente desaparecieron. Como si alguna fuerza los desgarrara violentamente, haciéndolos explotar en nubes de polvo, completamente desintegrados. Simultáneamente, la temperatura de la habitación comenzó a aumentar constantemente. Caliente. ¿Qué es esto? Mirando hacia abajo, vio olas de calor brillando débilmente en el suelo. En unos momentos, toda la habitación se transformó en un infierno abrasador que superó el verano más feroz. Este es Sirius de Muspelheim de los 13 apóstoles de la Usna. Bueno, no esperaba que reconocieras la mercancía de élite, mestizo.
Mairo había descompuesto el aire en plasma, separando a la fuerza cationes y electrones para crear un campo electromagnético de alta energía. Toda la habitación se convirtió en una jaula en llamas. A medida que las temperaturas se dispararon, estallaron gritos en el interior. Primero lamentos, luego súplicas, escalando a chillidos antes de debilitarse gradualmente en silencio. La luz y el calor liberados derritieron tanto el techo como el piso, disolviendo la puerta sellada. Erika y Yuki, que habían estado esperando detrás de otra puerta para emboscar a los enemigos que huían, junto con Mayumi, que acababa de llegar para reagruparse con Mairo, todos observaron impotentes como la puerta se licuaba ante sus ojos. Luego, una ola de calor abrasador los asaltó. Incluso a metros de distancia, sintieron la aterradora incineración capaz de reducir todo a cenizas. Mirar dentro no reveló ningún rastro de enemigos, solo una caverna fundida que fluye con lava abrasadora. Un poder mágico tan aterrador, este pensamiento asombrado resonó unánimemente. La rama japonesa de la organización antimagia Blanche fue completamente aniquilada. Cuando los oficiales de la policía metropolitana llegaron a la escena, sus expresiones se habían vuelto completamente sombrías. La fábrica de biocombustibles abandonada había sido reducida a ruinas, con restos mágicos esparcidos por todas partes. En lugar de tratar con una organización terrorista, se parecían más a un equipo de limpieza. Lo que más les sorprendió fue que todo esto había sido hecho por estudiantes de First High School. Aunque era para eliminar una organización ilegal, usar magia para matar sin autorización era sin duda un desafío a la autoridad judicial, una bofetada en la cara. Como se acordó de antemano, Mairo asumió toda la responsabilidad solo. Pero cuando se enfrentó al oficial que lo interrogó, simplemente lanzó una línea. Mi nombre es Yotsuba Mairo, hijo de Yotsuba Maya. Si tienes algo que decir, ve a hablar con mi madre directamente. Su dominio dejó incluso a Mayumi sin oportunidad de intervenir y explicar. Los oficiales se congelaron en el acto, quedándose en silencio. No se volvieron a mencionar arrestos ni interrogatorios de rutina. Después de todo, la autoridad de los 10 clanes maestros superó sus instituciones judiciales. Aunque la historia de esta organización abarcó menos de un siglo y las clasificaciones familiares fluctuaron, su influencia siguió siendo sustancial. Los miembros de los 10 clanes maestros no participaban en política, pero su alcance ya había permeado el ejército y varios órganos judiciales, poniéndose al frente para ejercer el poder mágico en el fortalecimiento de la nación. Y Yotsuba Mairo pertenecía a los Yotsuba, una familia que prácticamente dominaba los 10 clanes maestros. ¿Provocar la ira de Yotsuba Maya? Eso sería nada menos que cortejar a la muerte. ¿Este niño es realmente un estudiante en tu escuela? El apático oficial, Chiba Toshikazu, se rascó la cabeza con frustración mientras se volvía hacia la belleza pelirroja a su lado, su hermana menor, Erika, para confirmarlo. Jajaja, Erika se rió torpemente. A veces siento lo mismo que tú, Toshinii, pero realmente es mi compañero de clase. Y un tipo bastante decente también. Un tipo decente que usó magia letal de clase A para acabar sin ayuda de nadie con toda una organización terrorista. Si te enfocas demasiado en los detalles, te convertirás en un idiota, Toshinii. Además, esos muchachos se lo merecían. La réplica de Chiba Toshikazu le valió un golpe despiadado de su hermana, dejándolo completamente exasperado. Erika tenía razón. Esas personas se lo provocaron. Pero el problema era que esto iba mucho más allá de lo que los estudiantes deberían estar haciendo. Y el punto más crucial fue, Erika, ¿quieres explicar por qué estás aquí en primer lugar? Solo vine a ayudar, no es que realmente hiciera mucho. Finalmente pude salir, y ni siquiera pude luchar contra un solo terrorista. Erika murmuró en voz baja, medio quejándose. Verdaderamente, era la hija del dojo Chiba, rebosante de tendencias violentas, sin rastro de comportamiento femenino. Su hermano mayor, Chiba Toshikazu, solo pudo suspirar con resignación. Con eso, el incidente de Blanche llegó a su fin. Bajo la intervención de las familias Saegusa, Jurumonji y Yotsuba, solo el autor intelectual Shikou fue encarcelado, mientras que los demás escaparon a la responsabilidad. La muerte del líder de la rama japonesa, Tsukasa Hajime, junto con la falta de pruebas debido al silencio de Mairo y Erika, permitió a Sayaka evitar el castigo también. Al igual que con la alianza, recibió una acción disciplinaria de un tirón de orejas. En cuanto a los daños dentro de la escuela, ya sean causados por estudiantes u otras razones, todo fue convenientemente culpado a los terroristas.
Incluso las fallas del equipo descuidadas durante mucho tiempo se atribuyeron a la organización terrorista. Era casi como un ladrón que robó 1.000.000 de yenes, solo para que las noticias del día siguiente lo informaran como 10.000 millones. Sin embargo, Sayaka estaba actualmente hospitalizada. Una fractura en el brazo era algo que la medicina moderna podía arreglar en minutos. Pero el trauma psicológico siguió siendo difícil de sanar. Entonces, con el pretexto de su lesión en el antebrazo, Sayaka se ausentó de la escuela para permanecer en el hospital para observación. Para confirmar si hubo secuelas persistentes de la manipulación mental. Durante este tiempo, el consejo estudiantil, el comité disciplinario y la alianza del club estaban ocupados reorganizando los asuntos escolares. Por lo tanto, como un espectador ocioso, Mairo se encontró sin nada que hacer. Todos los días después de la escuela, visitaba a Sayaka en el hospital y, con el tiempo, los dos se acercaron. En la superficie, todo parecía moverse en una dirección positiva, al menos, ese fue el caso de Mairo. Sin embargo, aunque el incidente de Blanche fue insignificante a los ojos de la comunidad mágica de Japón, ni siquiera vale la pena mencionarlo, aún provocó una gran conmoción. Puso el nombre de Yotsuba Mairo en el centro de atención de los 10 clanes maestros, las 18 casas suplementarias y las 100 familias. Las ondas de este disturbio se estrellaron por primera vez contra la familia Yotsuba. Mientras tanto, en la residencia principal de Yotsuba, Ayama estuvo presente. Maya, vestida como una mujer noble, se sentó junto a la ventana del piso al techo, mirando las noticias que se mostraban en su terminal. Sus labios carmesí dejaron una leve huella en la prístina taza de té, mientras una sonrisa inescrutable se curvaba en las comisuras de su boca. Risita, en solo un mes, este niño ciertamente ha causado un gran revuelo. ¿Está realmente bien dejarlo sin control así? Está bien. Maya tomó un sorbo de su té negro. Deja que el niño haga lo que quiera. Es bastante divertido, en realidad. Pero, Maya-sama, si esto continúa, puede causar problemas aún mayores. Sin mencionar cómo está empañando tu reputación ahí fuera, ya lo he dicho, Ayama. Maya lo interrumpió, levantando la mirada hacia el viejo mayordomo que había servido a los Yotsuba durante años. Un meteorito fugaz pareció brillar en la superficie de su té. Lo que dice ese niño, no es del todo falso. Yo, como su madre, lo abandoné. Encerrándolo en el cuarto instituto de investigación durante tantos años, es natural que tenga resentimiento. No proporcionarle un cat fue bastante irreflexivo, aún así, escuchar a mi querido hijo hablar de mí de esa manera, como madre, me duele un poco, como siempre, su actuación fue impecable, especialmente la expresión triste y llorosa que hizo imposible discernir si estaba realmente herida o simplemente actuando. Sin embargo, estas palabras parecían dirigidas a Ayama, pero también como si estuviera hablando consigo misma. Dejó su taza de té suavemente y continuó. Ayama, informa a Shiba Tatsuro para que complete el CAD lo antes posible. Luego, haz que el observador previamente seleccionado entregue este regalo a Mairo. Como quieras. Ayama se inclinó respetuosamente, aunque un rastro de preocupación persistió. Sin embargo, Yotsuba-sama, si simplemente lo enviamos así, dudo que lo acepte. Bastante cierto. Rara vez vista, Maya hizo un puchero, como una adolescente preocupada por algo. Después de un largo rato, sus labios rojos se curvaron ligeramente, como si hubiera pensado en una buena idea. Entonces, deja que Yuka de la casa Tsukuba represente a la familia principal. Recuerdo que tiene una buena relación con Mairo.